pues esto que decía, ¿no? Que gracias por venir y vamos a hacer una charla sobre astrología psicológica. Una introducción, la astrología en sí es un tema vastísimo, es un tema sobre el que, bueno, pues podremos pues, relacionar, ¿no? Astrología con cantidad de temas, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues la astrología y esoterismo, astrología y cábala, astrología y tarot, astrología y yo qué sé, y hoy día también, pues, por ejemplo, pues constelaciones familiares, astrología y tantísimos temas, ¿no? Como ocultismo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, hablar de astrología es, primero de todo, es marcar pues, de qué astrología estamos hablando y por qué es astrología y no otra. Y esto es importante, ¿no? En este caso, lo que voy a exponer es básicamente la astrología psicológica, que digamos, es reciente y se basa en la astrología tradicional, pero a la vez es, digamos, pues, digamos, otra disciplina dentro de la astrología propiamente, es decir, otra corriente, para decirlo así. ¿Por qué? Porque la astrología psicológica parte a partir de principios del siglo XX de un astrólogo que es Dan Rodier, quien puso sobre la mesa, digamos, lo que se conoce como una astrología psicológica en el sentido de que la astrología, su objetivo o sus objetivos deben ser el conocer, que la persona se conozca mejor a sí misma y el conocer el alma de la persona, el conocer la psique de la persona. Esto es importante porque es a partir de Rudyard que se establece, digamos, toda una corriente que dura, digamos, todo el siglo XX, con personajes pues, tan importantes como Howard Portas, Hollis Green o Richard Eidelman, entre otros, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué lo digo? Porque de alguna forma vamos a despojar lo que al menos no es la astrología psicológica. Esto es importante por eso, ¿no? Es a partir de entonces que podemos hablar y establecer qué es la astrología psicológica como tal y así tener, digamos, un camino, una guía para poder adentrarnos, como decían, en una disciplina tan y tan vasta como es la astrología. También os quería decir que, bueno, si en cualquier momento queréis hacer algún aporte, queréis hacer algún comentario, lo que sea, pues siempre es bienvenido. Ya que, bueno, tampoco es que sea una charla pues, al uso en la que yo pues hablo y vosotros escucháis, sino que, bueno, también pues siempre es bueno, ¿no? Poder establecer debates si lo necesitáis, ¿no? Bueno, como decía, pues bien, la astrología parte desde los orígenes, se pierde en la noche de los tiempos. O sea, cuándo empezó y, digamos, cómo se asentaron las bases a partir de las cuales se ha desarrollado, esto nadie nunca lo va a saber, ¿no? Porque de alguna forma, por dos motivos. Primero, porque los restos arqueológicos que se han encontrado a nivel prehistórico datan de miles y miles y miles de años atrás y básicamente son registros que se tienen pues a partir de huesos, a partir de piedras, de glifos, digamos, se tienen pues, estos registros de, por ejemplo, pues, de las lunaciones, del ciclo de la luna, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vamos a poder encontrar el momento exacto? Porque pues, fue algo que se fue dando de una forma empírica y de una forma acumulativa, como es toda ciencia, que es acumulativa. No hay ninguna ciencia o no hay ninguna disciplina que nazca ya, digamos, con el rigor que la conocemos posteriormente, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa también? Que es que la tradición, lo que se dice la tradición astrológica, que digamos data a partir de los babilonios, es decir, a partir de la civilización que se estableció o que floreció, mejor dicho, en el Oriente Medio, entre el Tigris y el Éufrates, pues, digamos, hay mucha información o muchas, digamos, tablillas o mucha escritura que está perdido, ¿no? Entonces, es como que ahora, hoy día, tenemos más bien vestigios, tenemos restos de lo que fue la astrología en estos orígenes ancestrales. Pero bien, ¿qué es la astrología? La astrología es básicamente
una ciencia empírica, una ciencia natural, es el origen a la vez de las ciencias empíricas y naturales que hoy día se conocen, como puede ser, pues no sé, cualquier ciencia física, cualquier ciencia de tipo, bueno, que social, etcétera, 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 porque nos lleva a la respuesta, nos lleva o sea, a querer conocer más de nosotros mismos. Es decir, cuando el ser humano, el primer ser humano que mira hacia arriba y se asombró, ahí podemos decir que empieza la astrología. Y que empieza de tal manera que es gracias a este asombro que uno se pregunta. Hoy día, pues en las ciudades, digamos, en lugares donde hay tanta acumulación, ¿no?, de gente y de luz, etcétera, pues ya sabemos lo que es la contaminación lumínica, y lo que sucede que nos impide ver, pues digamos, con claridad la noche, ¿no? Pero si vamos a un lugar, por ejemplo, desierto, o vamos a alta montaña y miramos hacia arriba, lo que vemos es, digamos, un espectáculo apabullante, ¿no? En el sentido de que estamos mirando hacia arriba, estás viendo todo digamos, de lucecitas y de pronto, pues te preguntas, ¿no? O sea, es como que hay no sé, pues hay un asombro por saber qué lugar ocupamos nosotros en el cosmos, qué lugar ocupamos en la Tierra, qué hacemos aquí, ¿no? Es a partir de esta pregunta reiterativa y a la vez retórica que aparece la astrología como tal. Y por lo tanto, la astrología es como decía, es una ciencia humanista, es una ciencia que lo que busca es ofrecer herramientas y ofrecer ayudas a las personas, al ser humano, para que pueda responder el motivo por el cual está aquí. Y esta sería una primera respuesta. Una segunda respuesta sería, de forma más individual y de forma más concreta, sería querer saber, yo como individuo, mi vida, o sea, cómo se desarrolla, cómo se ha desplegado. O sea, a partir del nacimiento, a partir de mis padres, a partir de las influencias de mis padres, etcétera, 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 cómo se va desarrollando mi vida, ¿no? Y lo que ofrece precisamente la astrología es un mapa que te ayuda a poder transitar, a poder vivir las experiencias que todo ser humano vive de alguna u otra forma, pero de la forma más consciente posible. Algo que de entrada uno puede pensar, bueno, pero lo que vivimos ya es consciente. Sí y no. Porque si no, no tendríamos, digamos, tantas terapias como tenemos, o no tendríamos tanta necesidad por saber el origen de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, quién es nuestra familia y hacia dónde vamos. Entonces, la astrología lo que busca es dar respuesta a esto. Y dar respuesta, como digo, de forma concreta, no es algo, yo qué sé, pues uno puede venir a la consulta astrológica y yo como astrólogo me puedo inventar miles de cosas, ¿no? Es decir, puedo, porque otro de los temas que vamos a tratar es por qué se la ataca, ¿no? De tal manera la astrología que parece como que de alguna forma bueno, pues como si nos pudiésemos inventar todo lo que, como si fuese superstición, ¿no? Pero es que en realidad no es así. En realidad hay, digamos, todos unos parámetros de trigonometría, es decir, de física, de astronomía, ¿no? O sea, hay toda una serie de cálculos que el margen digamos, de error en este aspecto, o sea, en el aspecto, digamos, formal, es mínimo. Uno no puede coger y decir, bueno, es que tú como has nacido aquí y tienes la luna en este lugar, pues no, es que la luna, o sea, está en este lugar porque astronómicamente, o sea, matemáticamente, esto era así en el momento que nacimos. Otra cosa es la interpretación. Y la interpretación como tal, por eso decía, la interpretación como tal, pues sí, podemos coger y podemos, por ejemplo, pues enfocarla desde un punto de vista pues, más esotérico o más cabalista o más tarotista, ¿no? Esto ya depende, digamos, de cada escuela y de cada maestrillo, ¿no? Pero las bases, digamos, objetivas están ahí. Es a partir de estas bases que cuando una persona viene a la consulta, uno tiene que ser lo suficientemente, digamos, ¿qué diría? Pues suficientemente
por un lado, tener suficientemente técnica, pero a la vez también suficientemente arte para poder interpretar y poder saber decir a la persona no las respuestas, pero sí la orientación que necesita esa persona para poder ayudarla, ¿vale? Y de aquí nace la astrología psicológica. Porque, como he dicho, es una herramienta que nos ayuda a poder establecer los parámetros de nuestra vida, los acontecimientos que suceden y que van a suceder en relación a esta carta o a este mapa que es la carta natal. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda, si queréis comentar algo. ¿No? Seguimos. Os voy a explicar más adelante, ¿no?, la diferencia entre astrología y astrología emocional. Astrología y astrología emocional. Hay diferencia, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, con astrología, como astrología, ¿no? Y parece que es como una psicológica, tengo una perspectiva pues, más psicológico, una lectura desde una perspectiva más psicológica. Sí. Esto es lo que, sí, lo que seguiremos ahora. Lo tengo en formato de vídeo, entonces por eso. Bien, el índice es el siguiente. Bueno, ¿qué es la astrología? Que ya he contado. Seguiremos con el mito de Ra y de Nut, un mito egipcio. Luego seguiremos por un breve repaso histórico. Luego el zodíaco, la astrología y la astronomía. Luego haremos también un repaso de cosmología. Entender la astrología desde dentro. Los 12 estadios del héroe. Ese será el último punto. ¿Vale? Y no sé qué es esto ahora. Ezequiel, Ezequiel, ahí. La cortina musical. Vale, sí. Hostia, no sé qué es. Vale. Bueno, como vamos a poner voy a leer esta frase como para, digamos, enmarcar, ¿no? No hay animal que no tenga un reflejo de infinito, no hay pupila abyecta y vil que no toque el relámpago de lo alto, a veces tierno y a veces feroz. Desde Víctor Hugo, y de alguna forma esto para mí resume la astrología, ¿no? Resume, digamos, el hecho de que tenemos estos dos aspectos, ¿no? Esta dualidad. O sea, tenemos por un lado pues, la capacidad de mirar hacia arriba, de querer trascendernos, de querer, digamos, dejar a través de nuestros hijos, a través, digamos, de nuestras acciones, dejar algo que sea valuoso para la posteridad, pero a la vez también, como bien sabemos, pues también somos capaces de las más viles acciones y por lo tanto también de conectar con aquello más, digamos, más sombrío, ¿no?, del ser humano. Y de alguna forma, pues la astrología nos habla de esto, nos habla de las más altas cotas a las que podemos acceder y a la vez de las más altas profundidades a las que podemos también acceder. Y es aquí que nos vamos moviendo en la medida en la que uno va tomando conciencia y va siendo capaz de poder, pues esto, ¿no? Pues integrar la dualidad. Bien, aquí hay algo importante que es, he estado hablando, pues esto, haciendo, digamos, enmarcando, haciendo una introducción así como muy resumida, pero si nos fijamos a nivel cosmológico, miremos donde miremos la tradición que miremos, en este caso pues tenemos el Yin y el Yang, que es de la tradición extremo oriental, es una tradición, digamos, tanto taoísta como confucianista, que parte, digamos, de este principio del Yin y el Yang, pero como decía, miremos hacia donde miremos, cualquier tradición que estudiemos, que indaguemos, etcétera, todas parten, digamos, de los mismos principios, que es el principio de la unidad. Si nos fijamos aquí a vuestra derecha, pues podemos ir siguiendo. Tenemos la unidad por un lado, que a la vez, por ejemplo, pues si seguimos la Biblia, ¿no? O sea, pues al principio era el verbo, ¿no? O sea, Dios era la palabra, ¿no? Y esta palabra, cuando Dios dijo hágase, ¿no? Entonces aparece la creación, aparece, digamos, todo como
como decía Newton, ¿no? Como si fuese un reloj perfecto el cosmos, ¿no? Empieza de la unidad y empieza, digamos, la polaridad, empieza el movimiento, empieza, digamos, a desplegarse la materia, a desplegarse el cosmos, ¿no? Por lo tanto, la astrología sigue los mismos principios, sigue esta misma, digamos, idea cosmológica, de manera que empieza desde la unidad, sigue con la polaridad. En la polaridad encontramos ya el yin y el yang, el principio masculino y femenino, que son principios universales. No estoy estableciendo, o sea, no estoy hablando, digamos, a nivel biológico también, pero no, me refiero, no estoy hablando pues a nivel de género, etcétera, 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 sino simplemente como principios universales. Luego tenemos los elementos, estos dos principios de yang y yin se subdividen en 4 elementos, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra, que son los elementos que rigen la vida, que rigen, digamos, nuestro planeta, que nos permiten en su ciclo, todos si nos fijamos, sigue un ciclo natural, pues en su ciclo es lo que permite que haya vida, lo que permite que de pronto, pues yo qué sé, pues la gota de agua se vaporice, suba hacia arriba, hacia el cielo, y no solo una gota, sino miles y miles y miles y miles de gotas, finalmente hacen una nube. Esta nube finalmente en algún momento descarga su lluvia y vuelve a empezar, digamos, un ciclo. Pero lo mismo podemos establecer en cualquiera de los elementos, ¿no? Es a partir de esto, es a partir de estos elementos que se establece también la astrología. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de que por cada elemento hay 3 signos. Tenemos 3 signos de fuego, tenemos 3 signos de aire, tenemos 3 signos de agua y 3 signos de tierra. Cuando decimos signos, nos referimos al signo solar, para decirlo, o sea, porque uno normalmente se identifica con su signo solar. Yo, por ejemplo, pues nací en diciembre, es el momento en el que el Sol estaba transitando, ahora os explicaré, o sea, hay algo aquí importante, ¿no? Que es entender pues, cuál es la diferencia entre el Sol no es que se mueva, o sea, es la Tierra la que se mueve. Pero ahora cuando llegue el momento explicaré pues, la diferencia entre el geocentrismo y el heliocentrismo. Bien, como decía, pues yo, por ejemplo, cuando nací, el Sol estaba transitando por la constelación de Sagitario. Entonces, yo soy signo solar Sagitario. Bien. En cualquier otra persona, pues que haya nacido, pues yo que sé, pues en enero, por ejemplo, pues puede decir que es Capricornio o que es Acuario, según la fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, como decía, estos elementos rigen también la astrología, también, digamos, los signos. Y no es lo mismo, por ejemplo, pues un signo de fuego, como puede ser, bueno, los menciono así de pasada, los signos de fuego es Aries, Leo y Sagitario. Luego los signos de... Bueno, hablo primero de fuego y luego voy siguiendo con los otros. Por ejemplo, pues un signo de fuego, su característica es la acción. Su característica es, digamos, llevar la batuta, que se dice, liderar, ¿no? De alguna forma. Cada signo, según sea Aries, según sea Leo o según sea Sagitario, tiene unas características, porque no es lo mismo, por ejemplo, la acción de Aries que la acción de Leo. No es lo mismo. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a hablar de lo que hace un momento comentaba, ¿no? O sea, que la interpretación de una persona que sea pues, de un signo Aries, no es lo mismo interpretar un signo de Aries que un signo de Leo. Digamos, para ir estableciendo este marco del que os estoy hablando. Seguimos luego con los signos de aire. Los signos de aire es el signo de Géminis, el signo de Libra y el signo de Acuario. Los signos de aire básicamente se caracterizan por el hecho de que constantemente necesitan estar ocupados mentalmente. O sea, como que mentalmente poder alimentar pues a través de conceptos, a través de ideas, a través de comunicación, pues por ejemplo, pues desarrollar pues esto, ¿no? El aire, por eso son signos de aire. Luego tendríamos el agua, que serían los signos de cáncer, de cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces tenemos ahí otra tríada y los signos de agua, básicamente su característica es la emocionalidad, la capacidad de sentir una emoción y de la necesidad de expresarla.
de poderla gestionar, de poderla sentir, yo qué sé, pues a un signo de agua, estoy hablando en genérico, pues no le pidas que se ponga, yo qué sé, pues a hacer, por ejemplo, pues una conferencia sobre sus emociones. No, un signo de agua normalmente pues es como que lo vivo, lo siento y lo plasmo de otra manera, pues quizá a través de la música, a través, por ejemplo, pues no sé, de Picasso, que era Scorpio, pues a través de los cuadros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como que tiene otra manera de canalizar esta energía. Y finalmente, los signos de tierra, que es el signo de Tauro, el signo de Virgo y el signo de Capricornio, tienen, digamos, la capacidad de manifestar, es decir, de llevar a cabo aquello que uno piensa, lo lleva a cabo, lo acciona en la tierra, lo quiere materializar. Es la capacidad de crear, de inventar, por ejemplo, pues una mesa. Algo práctico. ¿Qué necesitamos? A ver, estamos aquí, tal, no sé qué, y de pronto, oh, iría bien tener una mesa. Pues el signo de tierra busca la manera de ejecutar, de llevar a cabo esa acción, ese pensamiento, de forma práctica, de forma que sea, pues, ¿cómo decirlo? Que sea útil. Esto es muy importante, ¿no? Para un signo de tierra. Bien, luego si seguimos, digamos, con este esquema, luego tenemos las estaciones, tal como os he dicho antes, pues, la relación que hay entre los elementos también, a la vez, o sea, según qué estación están más activos unos elementos que otros, ¿no? Y por ejemplo, pues en la primavera, pues el elemento característico sería el fuego. Esto también tiene relación con la medicina china, pero bueno, no voy ahora tampoco a extenderme con esto, es simplemente como así de pasada. El otoño tiene relación con el aire, el verano con el agua y la tierra con el invierno. Y finalmente, pues bueno, tendríamos los signos del zodíaco, que en este caso tienen relación con los movimientos solares, es decir, con los equinoccios y con los solsticios. Por un lado, tendríamos que los equinoccios están o sea, esto es muy importante porque son como 4 ejes, son 4 momentos, ahora lo veremos con más detalle, son 4 momentos a partir de los cuales, digamos, nuestra vida fijémonos ahora, vamos a cambiar la hora, ¿no? O sea, pues, no sé, pues el 21 o 22 de septiembre hicimos el cambio de estación, ¿no? Pues un tiempo más dentro de esta estación de otoño, pues cambiamos la hora. Pues todavía rigen, digamos, los equinoccios y los solsticios nuestra vida, nuestro día a día, aunque no seamos conscientes. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, pues el hecho de que por ejemplo, pues esto, ¿no? Que llega otoño, pues uno ya, igual que la naturaleza, uno se recoge más. No es lo mismo, por ejemplo, que en la primavera, uno es más expansivo, más de apertura, más hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Algo importante también es el hecho de que el equinoccio lo que quiere decir es que el día y la noche se igualan, ¿vale? Es decir, las horas del día y de la noche se igualan, mientras que el solsticio eh, quiere decir en latín, es sol stat, es decir, el sol se mantiene digamos, en igualdad, en el sentido de que el solsticio lo que permite es que haya más horas de luz o menos horas de luz. Entonces es como, ahora lo veremos con más detalle, este eje, para que lo podáis entender. No sé si tenéis alguna duda, tenéis algo que queráis decir, ¿no? ¿Vais entendiendo? Sí, si no, me decís. Vale. Bien, aquí tenemos el mito de Ra y de Nut. Es un mito, podríamos haber escogido otros mitos, hay muchos mitos, pero en este caso es un mito que me gusta porque esta figura, que es precisamente es Nut, Nut es la noche en egipcio. Y me gusta porque habla de que los egipcios decían, cuando aparece la noche, el sol, que va en su barca, el Ra, va en su barca, lo que hace es que se va al mundo de los muertos, ¿vale? Se va al mundo de los muertos y ahí tiene que pasar unas pruebas, ¿vale? Que son, digamos, unas 12 horas, que ahora lo veremos también en el número 12 con los 12 signos y también con las 12 etapas del héroe. Bien, entonces decían
los egipcios decían, claro, mientras Ra está en el inframundo, tiene que pasar una serie de pruebas. Estas pruebas, o sea, para superarlas necesita de nuestra ayuda. Y todo el esquema, digamos, el esquema egipcio, de los egipcios, se basaba en este mito. Se basaba, digamos, en el hecho de, era una sociedad teocéntrica, es decir, basada en los dioses, basada, digamos, en el principio trascendente, y por lo tanto, todo lo que hacían en su día a día, de forma ritualizada, de alguna forma era eso, era ayudar a Ra a que cuando llegase la noche pudiese superar esas pruebas, pudiese volver a resurgir, volver a renacer, digamos, como el dios Sol, que es, ¿no? Y por lo tanto, mientras Ra estaba en ese inframundo, ¿qué sucedía? Que entonces se extendía el manto de Nut, el manto de la noche se extendía y todo el cosmos, esta representación, ¿no?, con las estrellas arriba del cuerpo de Nut, pues todo el cosmos quedaba dentro de este manto, digamos, agazapado o ¿cómo decirlo? Pues como congelado, para decirlo, no me sale la palabra, estático, sería, pues se queda como en ese punto en el que no sabemos qué va a suceder. Para nosotros nos suena pues algo ya, pues, ¿no? Pues a través de la ciencia astronómica, etcétera, pues hemos establecido otros parámetros, ¿no? Pero en ese momento pues tenían este mito. Y este mito, pues bueno, era una forma de seguir, digamos, toda una ritualización, toda una cosmología que ayudaba a poder entender nuestro lugar en el cosmos gracias a pues, a este tránsito de Ra por el inframundo, ¿no? Por bueno, pues esto, ¿no? Con su lucha, ¿cómo decirlo, no? Una lucha, digamos, a vida o muerte, para volver a resurgir, ¿no? Bueno, vamos con el... Va a ser así, espero bueno, que os ayude, que más que nada también, yo creo que es importante entender también, ¿no? De dónde nace la astrología, cuál es el propósito, ¿no? Porque si no, uno piensa que una de dos, o que es algo, digo en general, que es algo una superstición burda y algo como trasnochado y fuera de lugar, o bien uno es como que, como decía, pues como que proyecta muchas cosas, ¿no? Místicas y mucha cosa que no digo que no la pueda tener, pero es que va mucho más allá. Es decir, tenemos que establecer, digamos, unos principios, unas bases para poder entender de lo que hablamos. Y por eso, pues, creo que es importante poder establecer también un breve repaso. Lo primero que he dicho, cuando miramos hacia arriba, cuando ese primer ser humano mira hacia arriba, empieza de alguna forma con su asombro a buscar respuestas, a buscar establecer pues ese ritmo, ese ciclo, busca la manera de poder conectar pues lo que está arriba con lo que está abajo, que es un principio hermético. Y de tal manera que puede conectar, por lo tanto, estos ciclos con la naturaleza y con el cielo, a partir de los cuales nace lo que es, con el tiempo, cuando las sociedades se vuelven sedentarias, nace la necesidad de entenderlos porque nace la agricultura. Con la agricultura nace, por lo tanto, también el hecho de poder saber cuándo la luna está creciendo o está decreciente, porque ya se sabía, es decir, es algo que se ha ido transmitiendo, y si no preguntar a cualquier payés, ya se sabía que con la luna decreciente era momento de plantar los tubérculos. Todo lo que naciera hacia abajo, todo lo que... Vale. Y en luna creciente era todo lo que digamos, hacia afuera, las hortalizas, ¿no? Y de esta forma empiezan, digamos, a establecer a partir de, digamos, de la agricultura, pero también, como no, las mujeres con su ciclo lunar, que hay algo aquí importante también a decir. Antes, la vida, el ser humano, se regía por los ciclos lunares, no por los ciclos solares, como hacemos hoy día. Fue a partir de, si no recuerdo mal, fue a partir de los egipcios que se estableció, digamos, pues esto, el ciclo solar. De aquí también la importancia del dios Sol, el dios Ra. Si queréis decir algo, interrumpidme cuando queráis, ¿eh?
Bien, el desarrollo de la agricultura, el nacimiento de las religiones. Esto quizá hoy parece una tontería o parece una cosa eh, sin importancia, pero si uno se pone pues, a esto, a estudiar, ¿no? Pues pensemos en el Ramadán, por ejemplo, el Ramadán sigue la luna, sigue, digamos, el ciclo lunar. Pensemos, por ejemplo, en la Pascua cristiana. La Pascua cristiana sigue la luna. Por eso se cambian las fechas de Semana Santa, porque no cada año caen en la misma fecha, porque siguen también el ritmo lunar. Pues que da igual, o sea, pensemos en el judaísmo propiamente, pensemos, yo qué sé, pues en el taoísmo, en el hinduismo, etcétera. Es decir, todas las religiones parten de esta observación y parten de la necesidad de establecer digamos, una analogía, un reflejo entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene sed de trascendencia. No es que de alguna forma fuesen personas supersticiosas, fuesen personas que estuviesen, digamos, yo qué sé, pues alocadas o... No, no. Claro, es que es algo como nosotros nos basamos, nuestra cultura, nuestra sociedad se basa básicamente en la ciencia positivista, en la ciencia lógica. Por ejemplo, la palabra astrología, ¿no? Astrología a mi modo de ver, pues sería más indicado, por ejemplo, decir astrosofía, es decir, sabiduría de los astros o sabiduría, digamos, de las estrellas, ¿no? Pero no comprensión, porque siempre tendemos como a racionalizar las cosas. Bien, ¿qué pasa? Que antes no era así, antes era, digamos, esta necesidad era algo intuitivo, algo, digamos, mucho más femenino, mucho más en conexión con, pues, yo qué sé, pues con las necesidades emocionales, ¿no? De lo que comentabas tú. Pues bien, esto es algo que hemos ido perdiendo y que, por lo tanto, es como una forma de poder recuperar esta, digamos, esta información que está en nuestro subconsciente, está ahí, o sea, solo hace falta despertarlo, solo hace falta, digamos, activarlo, ¿no? Y de alguna forma, pues la astrología, como estamos viendo, pues es una de las formas. Como decía también, pues bien, la astronomía, antes en la época eh, babilónica, egipcia, incluso los griegos, no había distinción entre la astronomía y la astrología. Fue a partir del siglo XVII, a partir perdón, del siglo XVII, del XVIII, bueno, XVII y XVIII, pero con la Revolución Francesa es como que se acentúa. Digamos, que aparece digamos, en la idea de que la astrología y la astronomía van separadas. Porque hay una cosa muy importante, y esto normalmente sorprende a la gente cuando lo sabe, que es que la astrología estaba dentro de las universidades, se estudiaba dentro de las universidades. Y era, digamos, una carrera dentro de lo que se llamaba el quadrivium y el trivium, es decir, digamos, de las ciencias que se estudiaban en la universidad, estaba también la astrología. Hasta el siglo XVII, XVIII, sobre todo XVIII, que empieza, digamos, ya pues, a desbancarse y empieza lo que se conoce como el positivismo. Esta idea de que a través de la lógica, de la razón, el ser humano va a poder alcanzar una cuota de bienestar que va a ser, digamos, ya no va a haber más evolución, para decirlo así. Eso es lo que se decía en el siglo XIX. Bien, luego tendríamos lo que son los calendarios megalíticos, algo también, pues, Stonehenge, los de Karnak, etcétera, 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 ¿no? Son calendarios que se utilizaban para poder establecer, pues, esto mismo que comentaba, los solsticios y los equinoccios, para saber en qué punto, digamos, los antiguos no eran tontos, o sea, los antiguos tenían una capacidad de análisis igual que la nuestra y una capacidad de raciocinio igual que la nuestra, simplemente que se regían, pues como decía, digamos, por principios más, pues, digamos, no tan ya como es nuestra sociedad, o no tan, digamos, de hemisferio izquierdo. Bien, como decía antes también, aquí tenemos la diferencia y es una de las cuestiones o una de los motivos por los que se ataca tanto a la astrología. Porque se dice, claro, o sea, ya sabemos que la Tierra es la que gira alrededor del Sol.
es evidente, ¿no? Es evidente en el sentido de que de forma objetiva se han podido pues, establecer pues, estudios, ya en su momento, pues Aristóteles, no me acuerdo ahora el doxo, bueno, no me acuerdo ahora qué griego, ya estableció que la Tierra giraba alrededor del Sol. No, Aristarco de Samos, Aristarco de Samos, eso es, Aristarco de Samos. Fue quien ya estableció que él lo dijo, ¿no? Simplemente lo que sucedió posteriormente es que hasta que no llegaron Copérnico, Galileo, Kepler, etc., no se daba bola a, digamos, a la idea de... ¿Por qué? Porque es algo como muy, digamos, como muy evidente también. El hecho de que nosotros desde la Tierra, cuando observamos el cielo, no es la Tierra la que se mueve, sino que es el cielo el que se mueve, son los planetas los que se mueven, es el Sol el que se mueve, es la Luna, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es algo normal. Y, e incluso diría que la astrología, de alguna forma, volviendo a lo que decías, ¿no? Pues, claro, la astrología si lo que pretende es que te conozcas. Claro, si partes del hecho de que tú estás girando alrededor del Sol, es como que pierdes tu centro, pierdes, digamos, tu referencia, tu punto de referencia, porque nuestra referencia es nuestro día a día con nuestras subjetividades, con nuestros miedos, con nuestras emociones, con, yo qué sé, ¿no? Pues con las ilusiones que tenemos, con el nacimiento de mi hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esos son momentos que son, digamos, de suma importancia o de suma relevancia. Claro, lo que está sucediendo a miles y miles y miles de kilómetros de aquí es como que, yo qué sé, solo hace falta pensar pues, en lo que está sucediendo en Estados Unidos o, sin ir tan lejos, pues en Rusia, ¿no? En Ucrania, ¿no? Es algo que, bueno, te lo miras, pero con una cierta relatividad. Mientras que lo que nos sucede de forma inmediata es algo que, wow, nos interpela, nos está diciendo, yo qué sé, pues esa ilusión, ¿no? Pues que no me frustre, ¿no? Que se pueda realizar, que se pueda llevar a cabo, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Entonces, la astrología es algo que se basa en esto. No es que nos sepamos o no es que no tengamos en cuenta el hecho de que nosotros la Tierra está girando alrededor del Sol. Evidentemente que lo sabemos. Y si vamos más allá, podemos hablar del Sol como el gran logos. El gran logos en el sentido de que es una imagen poética, podría ser que es el ojo de Dios. El ojo de Dios, por ejemplo, a través de este ojo es Dios que nos está mirando, que nos está colmando de su energía. Digo Dios como igual, podemos hablar de conciencia o de infinito o lo que queramos, ¿no? Pero esto que decía, ¿no? Entonces, claro, no sé los astrólogos no sepamos esto, claro que lo sabemos, pero lo que hacemos es que lo llevamos al plano, digamos, en el que nos puede ser útil, nos puede ayudar, ¿vale? Em, sobre esto también, a ver, voy pasando, espero que si tenéis alguna duda me comentáis. Ahora entramos en el aspecto de la cosmología. Em, bueno, vamos, bueno, mira, primero vamos a mirar una cosa. Espera, aquí. Vale, aquí. Y luego volvemos a ver. Bien, esto que vemos aquí sería la representación, sería la representación de en lo que se basa la astrología. Es decir, cuando una persona tiene una carta de carta natal, carta astral, digamos como queramos, enfrente, lo que está viendo, de alguna forma, no en un plano tridimensional, sino bidimensional, es esto. Es decir, esta persona, si yo me pongo de pie, eh, tenemos unos puntos de referencia muy claros, ¿vale? Que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo se basa, pues, por ejemplo, si miramos a vuestra derecha, el punto este, que es el ascendente en la carta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que el Sol, igual que las constelaciones, ascienden por el este, ¿vale? Entonces, lo que hace una carta natal es ponerte ese mapa, o sea, te pone la fotografía del cielo en el momento en que tú naciste, para que tú puedas tener tus puntos de referencia de este, oeste, norte y sur claros. Para que puedas, como decía también hace un rato, para que puedas saber dónde estás en tu vida.
¿Dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿De dónde vienes? Bien. Entonces, aquí tenemos, por un lado, el punto este, que es el ascendente. Por otro lado, tenemos el punto oeste, que es el descendente. Por otro lado, tenemos el cenit. Y por otro lado, el nadir. Estos 4 puntos son este, oeste, norte y sur. Bien. Entonces, esta persona, cuando una persona viene a consultar, y lo que hacemos es, con esta carta natal, le hablamos de estas referencias. Lo único que hacemos es hablarle, o la diferencia es que le hablamos de forma simbólica. Y es simbólica no quiere decir que no tenga, que no se plasme en la realidad, que no se manifieste. Pero lo que hacemos es darle pues, una información que le ayude de forma pues, simbólica, pues le hablamos, pues no sé, pues por ejemplo, pues de Venus, ¿no? Y le hablamos pues de Venus, del principio de la mujer salvaje, le hablamos del principio de la mujer, o el principio femenino, de la sexualidad, de la capacidad de, pues no sé, pues de comunicarse de forma pues no verbal, ¿no? De una forma pues empática, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, es a partir de esto que la persona puede ir reconociendo, ¿no? En qué ámbitos de su vida se va moviendo esa Venus, o se va moviendo ese Sol, o esa Luna. Bien. Pero no estamos perdiendo en ningún momento estos puntos, ¿vale? Esto es muy importante. Bien, volvemos un poco atrás. Dime. ¿Sería de medio cielo del fondo? Sí, sí. Sí. Sí, lo único que aquí tenemos el punto norte y el punto sur, ¿vale? Que serían establecidos, claro, esto lo tendríamos que ver en el plano tridimensional. ¿Ya? O sea, lo único que aquí lo hacemos como, bueno, en el tridimensional, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda más o seguimos. A ver, vamos aquí. Bueno, bien, os he estado hablando ya de los elementos, de la unidad, de la polaridad, de los elementos, etc., ¿no? Y os hablaba de que todo es cíclico. Con esta imagen, lo que os quiero mostrar es que dentro de la carta natal, lo que tenemos, lo que podemos observar, es justamente cómo este ciclo está vivo. O sea, yo soy, este ciclo, la naturaleza y yo somos uno, ¿vale? Y cuando empezamos por el este, que es la iniciativa, es el ascendente, ¿vale? El ascendente es que cuando yo nací, es el signo que estaba ascendiendo en el este, ¿vale? Y es el signo que me da la bienvenida aquí en el mundo. Es cuando yo saco la cabeza y respiro, entonces a partir de aquí es como que yo recibo la influencia de este signo, ¿vale? Entonces aquí tendríamos lo que es la iniciativa. Empieza mi ciclo, O sea, es cuando yo nazco, empieza mi ciclo. Empieza como salida, como primavera y a la vez como independencia. ¿Vale? Es decir, que en el momento en el que yo nazco, ya me separo de mi madre. Ya empieza digamos, esa semilla, que fue, digamos, 9 meses atrás, más o menos, pues llega un momento en que se ha desarrollado de tal manera que ya empieza a ser, digamos, una personita, un individuo, ¿no? Aunque no sea consciente, etcétera, ¿no? Eso va a ser con el desarrollo, ¿no? Pero empieza este momento. Luego entraríamos en lo que es el fondo cielo, el nadir, que es el momento de más subjetividad, que nos conecta justamente con las bases de nuestra vida, las bases que son la familia, las bases que tenemos. Luego vendría lo que es el establecimiento, el verano, la dependencia, hasta llegar al oeste, que sería la búsqueda, el descendente del oeste, sería la búsqueda de otro. Cuando salimos hacia afuera y vamos en búsqueda, digamos, de alguien que nos complemente, que normalmente se relaciona con la pareja. Y también pueden ser socios, pueden ser amistades, etcétera, ¿no? Personas con las que congeniamos. Luego vendría lo que es la integración, el otoño, la interdependencia. El punto más alto, que sería
el medio cielo es el punto más alto, ¿vale? Es el cenit, que es el momento más objetivo de la persona. Se dice, ya que lo has nombrado, pues se dice que, por ejemplo, el medio cielo es aquello que, por lo que la sociedad nos recordará. Ya sea que seamos más, digamos, famosos o conocidos o reconocidos o menos, pero es por aquello que de alguna forma se nos va a conocer. ¿Vale? Y finalmente volvemos con la diseminación, el invierno y la autonomía. Y volvemos a empezar. Esto lo veremos ahora con esto, digamos, siguiendo lo que hemos dicho hace un rato, de la unidad, siguiendo ese esquema, pues esto ya se despliega más y lo vamos a ver finalmente más desplegado con el viaje de héroe. Sí. Aquest cicle cada quan és? Aquest cicle és, o sigui, bàsicament, clar, ara és un cicle, diguéssim, genèric. El cicle en si, i això doncs és molt bona pregunta, el cicle en si és té a veure amb la revolució solar i té a veure, diguéssim, que això ja és... clar, són tècniques de la... O sigui, tenim la carta astral, però després tenim una sèrie de tècniques per saber com es desplega la nostra carta. Vale? I... És individualitzat a cada un. Sí, i ara això és genèric, però després, no, o sigui... clar, això en principi és un cicle que si és així és fantàstic, però clar, no és així per tothom. No? O sigui, hi ha persones que potser ho porten molt bé doncs, d'inici, però després, per exemple, doncs, el que és anar a buscar doncs, a algú, no? Anar-se a trobar amb algú, doncs, hòstia, potser doncs, tinc por, tinc vergonya, o el que sigui, o no tinc clar què busco. Jo què sé, no? O hi ha altres persones doncs, que potser això ho tenen molt clar, però el seu inici, jo què sé, doncs és una família desestructurada, no? I això es veu reflectit a la carta. Vale? Bien, ahora seguimos. Entonces aquí vamos a pensar desde otra perspectiva, ¿vale? Si estamos hablando, pues, a nivel cosmológico, ahora ya lo hacemos de forma, digamos, más concreta, en el sentido de que esto sería una representación más propia de la carta, ¿vale? Y lo que tenemos, esto sería los quesitos estos, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 12, son los ámbitos en los que la carta se reparte, digamos, ámbitos de la Tierra, ámbitos, digamos, concretos de nuestra vida, en los que se divide la carta, ¿vale? De manera que, por ejemplo, pues el 1 es el ascendente. Entonces, ahí es donde empezamos la vida, donde empieza, digamos, la iniciativa, la acción, que corresponde además con Aries, por ejemplo, que corresponde con la primavera, ¿vale? Y así seguiríamos, luego la casa 2 sería Tauro, la casa 3 sería Géminis, la casa 4 Cáncer, etcétera, 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 hasta llegar a la casa 12, que es el signo de Piscis, ¿vale? Bien, pero entonces uno se pregunta, pero a ver, en la carta, o sea, hola, no, tranquila, o sea, exactamente yo quién soy, ¿no? O sea, ¿quién soy? ¿No? Porque cuando uno mira la carta, ve muchas cosas, muchas, digamos, ve los planetas, ve toda una serie de rayas, de aspectos, de dibujos, o sea, de colores, etcétera, ¿no? Pero uno se pregunta, bueno, de todo esto, ¿yo quién soy? Claro, siempre somos el ser. O sea, el ser es inmutable, el ser, digamos, es el centro, ¿vale? Y es hacia lo que tendemos. Pero ¿qué pasa? Que estamos en el plano relativo, si nos fijamos vivimos en un mundo dual, y por lo tanto en el mundo dual estamos en el plano relativo. Hay hombre y mujer, en hay día y noche, hay sol y luna, etcétera, ¿no? No estamos en unidad. Y nuestra sed, digamos, de conocimiento, de sabiduría, de integración, digamos, como queramos, es volver a esa unidad. Es una nostalgia que todo ser humano, de alguna u otra forma, tiene. Y, como hemos dicho también, pues hay muchas maneras de dar respuesta a esta sed, ¿no? De trascendencia. Bien, entonces el ser es aquello inmutable y es hacia lo que tendemos
a través de las experiencias que tenemos en el plano relativo, que es el plano de la vida o el plano de la tierra, ¿vale? Bueno, pero visto desde, digamos, desde una perspectiva cosmológica, tenemos por un lado los signos que son el foco de luz. Ahora lo veremos como si fuese un teatro, ¿vale? Entonces tenemos los signos como foco de luz. Ahí tenemos el foco, esos signos que es Aries, Piscis, Acuario, por ejemplo, ¿vale? Los planetas que son los actores, son los que actúan. En la carta son los que actúan, los que llevan a cabo acciones, que serían, pues, en este caso tenemos aquí, pues, Venus, Marte y Saturno. Y finalmente las casas, estas casas son el escenario, ¿vale? Esto, visto como si estuviéramos en el teatro, sería así. En un teatro, lo que son los focos, estos mismos focos, según la luz, da un tono, da, digamos, ¿cómo decirlo? Unas características o da otras. No es lo mismo, pues si tuviésemos aquí un foco rosa, súper fucsia y súper potente, no sería lo mismo que tenemos esta luz pues, más cálida, por ejemplo, más suave, etcétera, etcétera, etcétera. En un teatro pasa lo mismo. Según la escena, según el actor, según lo que tenga que suceder en el escenario, tenemos unas luces o tenemos otras. ¿Vale? Pues bien, el foco sería el signo. Sería, digamos, la constelación. Lo que es el espectador es el testigo, es el ser, es el centro, es el que está ahí de alguna forma observando, o sea, siendo testigo de lo que está sucediendo en el escenario. Por otro lado, tendríamos el decorado, que sería las casas zodiacales, que sería el escenario, y por otro lado tendríamos el actor, que es el planeta. ¿Vale? Esto es importante porque cuando yo digo, por ejemplo, pues, que yo soy signo solar Sagitario, rápidamente el signo solar, como he dicho, o sea, como nos identificamos con el Sol, ¿vale? Pues entonces eso quiere decir que el planeta con el que yo me identifico es Sagitario, ¿vale? Y por lo tanto ese Sol es como que actúa de una forma sagitariana. Pero otra persona con un signo solar, pues por ejemplo Capricornio, actuará de forma capricorniana, etcétera, etcétera, etcétera. Cada signo desarrolla, digamos, como he dicho antes, desarrolla una serie de características según dónde esté el Sol. Esto es muy importante, ¿vale? Supongo que esto va quedando claro, o sea, que de alguna forma queda esquematizado y así para que sea también visual, que es también pues, el objetivo de la charla. Bueno, aquí entramos de forma... Vamos a ver si avanza aquí. Okay. Bien, tendríamos, por un lado, la unidad sería el círculo, ¿vale? Que sería el espíritu. Por otro lado, tendríamos la luna, que sería un medio círculo, que sería el alma. Y finalmente tendríamos la cruz, que es la materia. ¿Vale? Si nos fijamos, bueno, ahora lo veremos, porque en estos tres símbolos tenemos, digamos, toda la vida. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se basa en estos tres principios o en estos tres símbolos. Como... Ok, estamos un poco más. ¿Qué diferencia establece entre espíritu y alma? Un momento, a ver, vale, ok. Nos quedamos aquí. Bien, entre espíritu y alma. Bueno, dime. ¿Qué diferencia establece entre espíritu y alma? ¿Qué diferencia? Bueno, la diferencia es que básicamente el círculo es la totalidad. Si pensamos, por ejemplo, pues es la totalidad. Un círculo siempre está en una rueda de un coche, por ejemplo, o de un carro, ¿no? O sea, permite, digamos, estar en movimiento infinito, es algo que no tiene ni principio ni fin. En cambio, lo que es el alma sería, pues, al ser un medio círculo, pues es como, por un lado, es receptivo, es decir, aquí es como importante establecer también esto, ¿no? Entender que el alma hace de filtro del espíritu, ¿no?
y que de alguna forma ese medio círculo pues depende siempre, tanto el círculo como la cruz, depende siempre del círculo, ¿vale? O sea, que de alguna manera el espíritu sería, pues esto, ¿no? La totalidad del cosmos, ¿no? Y el Tao a lo mejor también, el alma vendría de la persona, ¿no? Y ese también se refleja toda esa parte del universo. Sí, sí. Y bueno, entonces lo que os decía, ¿no? Entonces hemos corrido, digamos, como una diapositiva más. Tenemos, pues esto, el círculo, tenemos entonces el alma, la podemos, tenemos el principio del 3. Esto es muy importante, ¿vale? Porque si el círculo es la totalidad, para que se manifieste en la Tierra, para que pueda, digamos, llegar a ser cruz o cuadrado, necesitamos el 3. Y si nos fijamos, pues tenemos el principio de hombre y mujer, que si desean tener un hijo, pues entonces aparece este 3, que sería ese triángulo, ¿no? Que, o sea, o por ejemplo, seguimos el principio de la tridimensionalidad. O sea, de la bidimensionalidad pasamos al 3, que es cuando se establece, digamos, ya el hecho pues, de que haya relieve, ¿no? O sea, hay relieve. Y por lo tanto, la luna o el alma sigue este principio de creación o de manifestación, mejor dicho, ¿no? De manifestación, que cuando llega a la Tierra o cuando se manifiesta en forma de materia, se necesita entonces el 4, que es el equilibrio o el establecer, por ejemplo, pues una mesa, ¿no? Se rige por el 4. Es decir, por el hecho de que se establezca de forma, se asiente de forma que para que se mueva eso, pues es como que se necesita empezar otro ciclo. Entonces, tendríamos esto por un lado, pero por otro lado, si juntamos estos 3 símbolos, tendríamos algo que nos va a sonar mucho, que tenemos por un lado, aguanto esto aquí, antes de que se vaya, tenemos por un lado la unidad arriba, o sea, el punto de arriba, el punto medio entre el espíritu y el alma, la conexión entre el alma y la materia, y finalmente el último punto, que nos da 7. Y si nos fijamos, esto es, por eso es importante entender también cómo la correspondencia que se va dando entre macrocosmos y microcosmos, porque eso es lo que finalmente se habla de chakras, se habla de 7 chakras, o se habla de 7 días o de 7 planetas, que eran los planetas que se podían ver sin telescopio, y sería, pues digamos, este principio de macrocosmos, cómo se concretiza, cómo se realiza, digamos, en el ser humano, ¿no? De forma individual, pues a través de los chakras, ¿no? Una comprensión también podría ser astrología, de este macrocosmos y microcosmos, ¿no? Una comprensión de estos dos puntos también podría ser la astrología. Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro, porque siempre busca la astrología, ¿no? Como decía, siempre busca esta correlación, ¿no? Para que, claro, yo qué sé, pues los chakras, ¿no? Que se habla pues en India, o bueno, sobre todo se ha desarrollado en India, ¿no? De cómo el primer chakra, Muladhara chakra, corresponde con el elemento tierra, con aquello que se establece con la cruz, etcétera. Pues entonces lo que hace la astrología es decir, vale, o sea, yo estoy observando esto cómo se lleva a cabo, cómo de forma práctica, o sea, yo cómo lo vivo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa correspondencia entre, pues, por ejemplo, pues entre Muladhara chakra, el primer chakra, y el principio, pues, del cosmos, ¿no? Y bueno, ya estamos finalizando, vamos con los 12 estadios del héroe. Los 12 estadios del héroe es algo que estudió Joseph Campbell a principios, bueno, a mediados de, si no recuerdo mal, que escribió un libro que se llamaba Las máscaras del héroe, ¿no? Las máscaras, no me acuerdo ahora, si el viaje del héroe, bueno, no me acuerdo el título. Bueno, Joseph Campbell lo que hizo fue hizo un estudio de mitología comparada de todas las tradiciones, de las polinésicas, bueno, en fin, hizo una pasada el estudio que hizo y estableció que en cualquiera, digamos, de las tradiciones, de las mitologías que observáramos, estudiáramos,
siempre se daba el principio del viaje del héroe. El héroe o la heroína, da igual. Es decir, que es el principio en el que hay una llamada, ¿no? Hay digamos, un llamado, ¿eh? Que hace que nuestra ordinariedad o digamos, nuestra cotidianidad se vaya al traste y esa persona vaya en búsqueda de algo porque ¿por qué se va al traste? Porque es como que de pronto, yo qué sé, pues, puede ser a través de la enfermedad, puede ser a través de una ruptura de pareja, puede ser a través de, pues no sé, pues de una guerra rival, ¿no? Algo así, pues. Entonces es como que nace la necesidad de salir de ese mundo ordinario para ir a buscar una respuesta que está más allá, que está, digamos, no en nuestra ordinariedad, sino en el mundo extraordinario. Pensemos, por ejemplo, pues, Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Willow, yo qué sé, ¿no? O sea, son tantos los mitos que todavía hoy pues, se vuelven, digamos, a repetir, que siguen el mismo patrón, ¿no? Y que nos hablan de este principio en el que el héroe lo que hace es salir de esta cotidianidad para ir a buscar la solución pues, a poblado, ir a, yo qué sé, pues Frodo, por ejemplo, pues, ¿no? Con el anillo para que no haya más guerra, para que desaparezca Sauron, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces sigue este principio que a la vez se correlaciona con los signos del zodíaco, ¿vale? Y a la vez se relaciona con la primavera, es decir, con el mismo principio cosmológico de este, oeste, norte y sur, ¿vale? Y por lo tanto es una forma de ver y entender cómo todo está, digamos, teniendo una correlación entre el principio macrocosmos y el microcosmos. Y cómo nosotros estamos, digamos, en este centro, digamos, en este, digamos, como se decía antiguamente, en este huevo cósmico, estamos en el centro recibiendo influencias tanto del cielo como de la tierra. De manera que el héroe lo que hace es recorrer todo esto, si tiene éxito, digamos, para poder volver al mismo punto, pero ya siendo transformado, viéndose transformado, viendo, por ejemplo, pues pensemos en la figura de Jesucristo, ¿no? Pues Jesús nace hombre, pero llega un momento en que se realiza como Cristo, se realiza como el ungido, como el Mesías, por ejemplo, ¿no? Y lleva un mensaje a su pueblo, que es el pueblo judío, y le lleva un mensaje totalmente nuevo. Resucita y es como que las escrituras dicen, culmina, digamos, lo que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaban, ¿vale? Que llegaría, y decía San Juan Bautista, decía, es que vendrá uno que yo os bautizo con agua, pero llegará uno que os bautizará con fuego. Entonces es como que el héroe lo que hace es realizar esas profecías, realizar, digamos, toda una serie de hazañas, ¿no? Que permiten entonces dar un nuevo significado al pueblo, dar un nuevo significado, pues, no sé, también puede ser a nivel de relación, pues, a la pareja, o etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una forma de entender cómo todo esto finaliza bueno, pues esto, ¿no? Con el héroe y la heroína que somos, en realidad, ¿no? Porque todos estamos llamados a vivir, ¿no? De forma plena, ¿no? Pues nuestro desarrollo, ¿no? Y bueno, y para finalizar, una frase de Jung que dice: la salvación del héroe es al mismo tiempo una salida del sol, el triunfo de la conciencia. Si nos fijamos, el bebé, cuando nace, es como que tiene todo por aprender, ¿no? Tiene todo, digamos, por experimentar. Y en la medida en la que va tomando conciencia y va, digamos, pasando procesos, es en la medida en la que uno va fijando en su memoria o a nivel cognitivo, ¿no? Va fijando toda una serie de etapas y de experiencias, que es lo que hace que luego se desarrolle, digamos, una personalidad, se desarrolle el alma. ¿Sí? Y es, bueno, básicamente es esto, ¿no? de lo que nos habla la astrología. Y ya está. Bueno, no sé si queréis. No sé si queréis. Eso te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ayuda la astrología de manera práctica? Ajá, sí. Sí, práctico. Claro, ¿no? Porque al final también, si porque hay interés, ¿cómo nos ayuda a crecer, no? Sí. ¿Cómo va? Sí, bien, pues la astrología
no sé, pues de entrada, lo primero de todo sería, claro, conocer tu carta astral, ¿no? Es decir, una persona... De nivel genérico, digo. Ah, a nivel genérico. Bueno, pues claro, a nivel genérico, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, por un lado, pues tenemos la luna, por ejemplo, las lunaciones, ¿no? Solo el hecho de poder